Jesús afirmó que toda la ley y los profetas se resumen en dos mandamientos: en amar a Dios con todo el corazón, alma y mente, y amar al prójimo como a uno mismo. Con esto mostró que la esencia de la fe no está en los rituales ni en la apariencia, sino en la capacidad de vivir en amor. El amor, para Jesús, no es un sentimiento pasajero, sino una decisión diaria que transforma, que rompe cadenas de odio y que construye paz donde hay división. En el Sermón del Monte, Jesús proclamó: bienaventurados a los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La pobreza espiritual no es miseria sino humildad. Es reconocer que necesitamos a Dios. El orgulloso cree que todo lo logra por sí mismo, pero el humilde reconoce que cada paso depende de la gracia. Esa actitud abre el corazón a la verdadera riqueza, a la herencia del cielo. Jesús enseñó que debemos perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7. El perdón no es un simple acto de olvidar, es una liberación del alma. Cuando perdonamos, rompemos el ciclo del odio y dejamos que el amor sane lo que parecía imposible. Jesús mismo, al estar en la cruz, mostró el ejemplo supremo al pedir perdón para quienes lo crucificaban. Haz a los demás lo que quieres que hagan contigo. Esta enseñanza sencilla pero poderosa nos invita a vivir en empatía y respeto. Antes de actuar o hablar, Jesús nos pide ponernos en el lugar del otro. Esta regla universal es capaz de cambiar familias, sociedades y naciones, porque nos mueve a buscar el bien ajeno como si fuera el propio. Jesús dijo que no debemos acumular tesoros en la tierra, porque son pasajeros, sino guardar tesoros en el cielo. La riqueza material puede perderse, pero lo que sembramos en amor, fe y justicia permanece para siempre. Nuestro corazón se orienta hacia donde está nuestro tesoro. Por eso Jesús nos invita a que nuestro tesoro sea eterno y no lo que un día se acabará. Jesús enseñó que la fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, tiene poder para mover montañas. No se trata de un poder mágico, sino de una confianza absoluta en que lo imposible para el hombre es posible para Dios. La fe nos da valentía para enfrentar obstáculos, esperanza en medio del dolor y fuerza para seguir adelante aun cuando todo parece perdido. Jesús dijo que quien quiera ser grande debe hacerse servidor. Mientras el mundo busca poder y reconocimiento, Él mostró que la verdadera grandeza está en agacharse para ayudar al otro. Lavó los pies de sus discípulos, algo que solo hacían los siervos, y con ello nos dejó un ejemplo: el liderazgo. Según Dios, es servicio, no dominio. Jesús oraba constantemente y enseñó que la oración es un diálogo íntimo con el Padre. Nos enseñó el Padre Nuestro como modelo, una oración sencilla, profunda y sincera que pone a Dios en el centro y no a nosotros mismos. La oración abre puertas, trae paz y fortalece la fe. No es repetir palabras, es abrir el corazón al Dios que escucha y responde. Jesús enseñó algo revolucionario: amen a sus enemigos, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los persiguen. El amor que Él propone no depende de cómo nos traten, sino de la decisión de reflejar a Dios en todo. Amar al enemigo no significa aceptar la injusticia, sino romper la cadena del odio con un amor más fuerte que la venganza. Jesús dijo: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Con esto nos mostró que muchas veces nos desgastamos buscando lo material, cuando lo más importante es la vida espiritual. Al poner a Dios en primer lugar, lo demás encuentra su orden, y la preocupación se transforma en confianza. Jesús mostró que la verdadera fe se manifiesta en actos de misericordia hacia quienes sufren. Cuando dio de comer a los hambrientos y sanó a los enfermos, no lo hizo solo como milagros, sino como lecciones de compasión. Enseñó que cuando ayudamos al necesitado, en realidad lo hacemos a Él mismo, porque se identifica con los pobres, los enfermos, los presos y los marginados. La compasión es el lenguaje del reino de Dios. Con esta parábola, Jesús rompió barreras de odio y prejuicio. El buen samaritano mostró que el prójimo no es solo el amigo, el compatriota o quien comparte nuestra fe, sino cualquiera que esté en necesidad. Jesús nos invita a amar sin fronteras, a detenernos en nuestro camino para socorrer al herido, aunque nos cueste tiempo, recursos y comodidad. La verdadera espiritualidad se prueba en cómo tratamos al que no puede darnos nada a cambio. Jesús enseñó que no debemos vivir angustiados por lo que comeremos o vestiremos,
porque el Padre Celestial cuida de nosotros. Señaló cómo las aves no siembran ni cosechan, y sin embargo Dios las alimenta, y como los lirios del campo se visten con belleza sin esfuerzo alguno. Si Dios cuida de la naturaleza, cuanto más cuidará de sus hijos. Con esta enseñanza nos invita a confiar y descansar en su provisión diaria. Jesús enfatizó que lo que contamina al ser humano no es lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Las palabras, las intenciones y las acciones revelan quiénes somos realmente. No basta con cumplir ritos externos. Lo importante es mantener un corazón puro, sincero y recto delante de Dios. A la verdadera santidad nace del interior y se refleja en la vida cotidiana. Jesús declaró que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, creyendo, lo recibiremos. Con esto nos enseñó que la oración es poderosa cuando nace de la fe y de una relación viva con Dios. No se trata de repetir palabras vacías, sino de acercarse con confianza al Padre que sabe lo que necesitamos. La oración con fe no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre transforma al corazón que confía. Jesús le dijo a Nicodemo que para ver el reino de Dios era necesario nacer de nuevo, no de carne, sino del Espíritu. Esto significa que no basta con religión, conocimiento o tradiciones. Se necesita una transformación interior que solo el Espíritu Santo puede dar. El nuevo nacimiento abre la puerta a una vida diferente, guiada por Dios, libre del pecado y llena de propósito eterno. Jesús contó la historia de un hijo que pidió su herencia, se la gastó en malas decisiones y en su ruina volvió arrepentido. A su padre, en lugar de rechazarlo, el padre corrió a abrazarlo y lo recibió con una fiesta. Esta parábola revela el corazón del Padre Celestial, siempre dispuesto a perdonar, restaurar y celebrar el regreso de sus hijos. Nadie está demasiado lejos para volver a Dios. Jesús dijo: "Aún un mandamiento nuevo les doy, aunque se amen unos a otros como yo los he amado". Este amor no es superficial, sino sacrificial, dispuesto a dar la vida por los demás. Jesús amó a sus discípulos, aún sabiendo sus debilidades y traiciones, y nos enseña a amar de la misma manera. El amor fraternal es la señal por la cual el mundo puede reconocer que somos sus discípulos. Jesús declaró: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Con estas palabras nos muestra que solo en Él hay claridad, dirección y esperanza. Quien camina en sus enseñanzas no tropieza en la oscuridad del pecado, ni se pierde en la confusión del mundo. La luz de Cristo ilumina nuestra vida y nos convierte en pequeños portadores de esa luz para los demás. Jesús hizo una invitación maravillosa: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Con esto reveló que las cargas de la vida, el pecado y la ansiedad encuentran alivio solo en Él. Su yugo es fácil y ligera su carga, porque no se trata de religión opresiva, sino de una relación de amor en medio de las tormentas de la vida. Jesús es el descanso verdadero que renueva el alma. Jesús dejó claro que seguirle no era un camino fácil, sino un compromiso total. Dijo que quien quiera ser su discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo. Esto significa renunciar al egoísmo, estar dispuestos a enfrentar pruebas y no poner nada ni nadie por encima de Él. El discipulado verdadero no es religión superficial, es una entrega radical que lleva a experimentar la vida abundante en Cristo. Jesús relató cómo un sembrador salió a sembrar, y la semilla cayó en distintos terrenos junto al camino, en pedregales, entre espinos y en buena tierra. Con esto enseñó que la palabra de Dios produce fruto según la disposición del corazón que la recibe. Algunos la rechazan, otros la reciben pero se apagan, y otros la ahogan con afanes, pero solo un corazón dispuesto y perseverante da fruto abundante. Jesús proclamó que la verdad los hará libres, y añadió: si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. La libertad que Él ofrece no es política ni meramente social, sino interior y eterna. Libera del pecado, del miedo y de la esclavitud espiritual. El mundo promete libertad a través de placeres o poder, pero solo Jesús puede romper las cadenas que atan el corazón y dar una vida plena. Jesús recordó que Dios desea misericordia y no sacrificios. En sus encuentros con pecadores, mostró que la misericordia va más allá de juicios y condena. Cuando perdonó a la mujer adúltera y comió con publicanos,
enseñó que la gracia tiene el poder de transformar. La misericordia es amar al otro incluso en sus errores, ofreciendo la oportunidad de un nuevo comienzo. Jesús dijo a sus seguidores que son la sal de la tierra y la luz del mundo. La sal preserva y da sabor, y así debe ser el cristiano, alguien que da esperanza, conserva la verdad y transforma el ambiente donde está. La luz no puede ocultarse, y de la misma manera, el creyente debe reflejar las obras de Cristo, iluminando la oscuridad con amor, justicia y verdad, en numerosos milagros. Jesús resaltó que la fe era clave para recibir sanidad y salvación. A la mujer con flujo de sangre le dijo: tu fe te ha salvado. Al ciego Bartimeo le devolvió la vista por su confianza. Al centurión romano lo elogió por creer sin ver. La fe no es solo esperanza, es certeza en el poder de Dios, y esa fe abre la puerta a lo imposible. Jesús contó que un pastor dejó 99 ovejas para buscar la que se había perdido. Con esto, reveló el corazón del Padre. A ningún hijo es insignificante, ninguno es olvidado. Dios busca al perdido hasta encontrarlo, y cuando lo trae de vuelta, hay gozo en el cielo. Esta enseñanza nos muestra el valor inmenso que cada persona tiene para Dios. Jesús denunció la hipocresía de quienes aparentaban piedad por fuera, pero estaban llenos de maldad por dentro. Enseñó que el verdadero cambio no comienza en lo externo, sino en el corazón. No se trata de limpiar el vaso por fuera, sino por dentro. Dios ve las intenciones y la sinceridad, y por eso el llamado de Jesús es a cultivar una pureza que brote desde lo profundo del alma. Jesús relató que un hombre entregó talentos a sus siervos antes de partir, y al regresar pidió cuentas. Algunos los multiplicaron y fueron recompensados, pero uno lo escondió y fue reprendido. Con esta parábola enseñó que los dones, recursos y oportunidades que Dios nos da no deben ser enterrados, sino puestos al servicio. El reino de Dios crece cuando usamos lo que tenemos con fidelidad y valentía. Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre no es debilidad, sino fuerza bajo control, serenidad en medio de la adversidad. Un corazón manso no responde con violencia, sino con paz. No busca imponerse, sino construir. Jesús mostró que el camino de la mansedumbre es el que lleva a la verdadera victoria, porque vence el mal con el bien. Jesús contó que un hombre sembró trigo en su campo, pero el enemigo sembró cizaña entre medio. Ambos crecieron juntos, hasta la cosecha, cuando serían separados. Con esta parábola explicó que en el mundo conviven el bien y el mal, los hijos del reino y los hijos de la maldad. No corresponde al hombre arrancar antes de tiempo, porque puede dañar lo bueno. El juicio final será hecho por Dios. Esta enseñanza nos recuerda la paciencia y la certeza de la justicia divina. Jesús dijo que si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Los niños confían sin reservas, son humildes, dependientes y de corazón sencillo. Jesús no invita a una inmadurez, sino a recuperar esa pureza y esa fe que reconoce su necesidad de Dios. El orgullo cierra puertas, pero la sencillez abre los brazos del Padre Celestial. Jesús advirtió con fuerza contra los hipócritas, especialmente a los líderes religiosos que aparentaban piedad mientras ocultaban maldad. Los llamó sepulcros blanqueados en hermosos por fuera, pero podridos por dentro. Esta enseñanza nos confronta a vivir en autenticidad, sin máscaras ni apariencias, recordando que Dios ve el corazón. La fe verdadera no busca aprobación humana, sino agradar a Dios en lo íntimo y en lo público. Jesús declaró que quien ame más a padre, madre, hijo o incluso su propia vida más que a Él, no es digno de ser su discípulo. Con esto, no rechazó la familia, sino que estableció prioridades. El amor a Dios está por encima de todo. Seguir a Jesús puede implicar renuncia, persecución o rechazo, pero la recompensa es incomparable, una vida eterna con Él. Jesús habló de un hombre que almacenó riquezas y planeó disfrutar de ellas sin pensar en Dios. Esa misma noche murió y su abundancia de nada le sirvió. Con esta historia enseñó que la vida no depende de los bienes que poseemos y que la avaricia es una trampa mortal. El verdadero tesoro no está en acumular, sino en vivir para Dios y compartir con generosidad. Jesús contó de un dueño de viña que contrató obreros en diferentes horas del día, pero al final les pagó lo mismo. Esta parábola revela la gracia de Dios, que no depende de cuánto tiempo hayamos servido, sino de su bondad. Algunos se sienten superiores por haber llegado antes,
pero Dios mira con amor también al que llega al final. Su justicia no es como la del mundo, sino abundante de misericordia. En una ocasión, los discípulos discutieron quién sería el mayo ere. Jesús les respondió que el mayo ere en su reino es el que sirve a los demás. Mientras el mundo busca poder y reconocimiento, Él mostró que la verdadera grandeza se encuentra en agacharse para ayudar. El mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús contó la parábola de un hombre que insistió de noche hasta que su amigo le dio pan. Con esto enseñó que debemos orar con perseverancia, sin desanimarnos. La oración constante abre puertas, no porque Dios sea renuente, sino porque fortalece nuestra fe y nos prepara para recibir. El Padre bueno escucha y responde en el tiempo perfecto, dando lo mejor a sus hijos. Jesús comparó el reino de Dios con una semilla de mostaza en la más pequeña, pero que crece hasta convertirse en un gran árbol. Así es la obra de Dios comienza, de manera humilde y casi invisible, pero se expande hasta transformar multitudes. La semilla sembrada en los corazones produce un crecimiento que nadie puede detener. La grandeza del reino está en su poder silencioso, pero imparable. Jesús enseñó que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos, y Él mismo lo cumplió al entregar su vida en la cruz. Su amor no fue solo palabras, sino sacrificio total. Con esta enseñanza nos muestra que amar de verdad implica renuncia, entrega y disposición a dar lo mejor por los demás. El amor de Cristo es el modelo supremo que debemos imitar. Jesús contó de 10 vírgenes que esperaban al esposo. 5 eran prudentes y llevaron aceite, mientras que 5 necias no lo hicieron. Cuando llegó el esposo, solo las preparadas pudieron entrar. Esta parábola enseña la importancia de estar siempre vigilantes y preparados espiritualmente, porque no sabemos el día ni la hora de su venida. La vida cristiana no es descuido ni improvisación, sino una espera activa y constante en fidelidad. Jesús enseñó que, en el día final, separará a las personas como el pastor separa ovejas de cabritos. A unos dirán: tuve hambre y me diste de comer. Estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste. Con esto mostró que servir al necesitado es servirle a Él mismo. La eternidad no se define por palabras vacías, sino por obras de amor que reflejan la fe genuina. Jesús declaró: yo soy la vid verdadera, y ustedes los pámpanos. Enseñó que separados de Él nada podemos hacer, pero unidos a su vida, damos fruto abundante. Permanecer en Cristo implica obedecer su palabra, vivir en comunión y depender de su gracia. Así como una rama muere si se corta de la vid, nuestra vida espiritual se marchita si nos alejamos de Jesús antes de ir a la cruz. Jesús oró por sus discípulos y por los que creerían después. Pidió al Padre que fueran guardados, santificados y unidos en amor. Con esto reveló su corazón pastoral. Él no solo enseñó, sino que intercedió. A través de esta oración, entendemos que nuestra fe está sostenida por su cuidado y que la unidad entre creyentes es parte esencial de su misión en el mundo. Jesús dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, yo se las doy. Su paz no depende de circunstancias externas, sino de la certeza de que Él gobierna sobre todo. En medio de tormentas y pruebas, la paz de Cristo guarda la mente y el corazón. Es un regalo sobrenatural que sostiene en la adversidad y da confianza frente al futuro. Jesús declaró: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Con estas palabras dio esperanza frente a la muerte, mostrándonos que la vida no termina en la tumba. Su resurrección confirmó que tiene poder sobre la muerte y garantiza que quienes creen en Él tendrán vida eterna. Esta enseñanza transforma el temor en esperanza y la tristeza en consuelo. En la última cena, Jesús se levantó, tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Este acto humilde reveló que el verdadero liderazgo no es dominar, sino servir. Ninguno de sus seguidores debía considerarse superior. Todos están llamados a lavar los pies de los demás en amor y humildad. Esta enseñanza nos recuerda que el amor práctico y sencillo es el reflejo más puro de Cristo. Jesús se presentó como el buen pastor que da su vida por las ovejas. A diferencia del asalariado que huye ante el peligro, Él permanece fiel y protege con valentía. Con esto, mostró su cuidado personal por cada creyente, su disposición a sacrificarse y su amor incondicional. Somos ovejas seguras en sus manos, guiadas por su voz
y resguardadas por su amor eterno antes de ascender al cielo. Jesús envió a sus discípulos a hacer discípulos de todas las naciones, enseñando lo que Él había mandado y bautizando, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con esto dejó clara la misión de la Iglesia: no guardar la fe en secreto, sino compartirla hasta los confines de la tierra. La gran comisión sigue vigente, y cada creyente tiene parte en ella. Jesús cerró su ministerio terrenal con una promesa que trasciende los siglos: He aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. No dejo solos a sus seguidores, sino que aseguró su presencia constante a través del Espíritu Santo. Esta enseñanza nos da certeza de que, en alegrías o pruebas, nunca caminamos sin Él en su compañía. Es la mayor seguridad para la vida presente y la esperanza. Futura **